Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy día 9 de abril del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar uno de los discursos de Jesús más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Es un capítulo extremadamente importante. La enseñanza de este capítulo 6 de Juan es una de las enseñanzas más pervertidas, más falsificadas, especialmente por la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, que han pervertido la enseñanza, completamente la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 6, para engañar a la gente, a millones de personas, con esa ceremonia repugnante, abominable, hechicera, satánica, perversa del llamado sacrificio de la misa. De la misa. En la misa católica, ellos pretenden basarse precisamente en una interpretación retorcida y absolutamente diabólica de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Así que lo voy a leer. La versión que voy a utilizar, como siempre, es la Reina Valera 1960. Lo voy a leer y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Poner mucha atención porque en este discurso la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana, pretende basar la doctrina satánica de esta ceremonia, la ceremonia del sacrificio de la misa, o de la Eucaristía, como lo llaman ellos, y que no tiene que ver absolutamente nada, como vamos a ver. Trabajan, dice aquí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vamos a ver qué comida es esta. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él escogió Dios el Padre. Quien da esta comida verdadera, este verdadero pan de vida, es Jesús. Vamos a ver cuál es este pan de vida. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que creamos en el enviado, que es Jesús. Fijaos, esto destroza una vez más la doctrina satánica de los falsos cristianos unicitarios, que dicen que Cristo es el Padre Celestial. No, el Padre Celestial es quien envió a su Hijo, al Señor Jesús, a la tierra. Jesús es el enviado del único Dios verdadero, del Padre Celestial. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo del Padre, pues ya sabéis, son auténticos subnormales profundos, son enfermos mentales, completamente. Estos millones de falsos cristianos de la Iglesia Pentecostal Unida. La voluntad de Dios, la obra de Dios, es que creamos en el enviado del Padre, que es Jesús. Y vamos a ver ahora qué es lo que significa realmente creer en el enviado. ¿Qué es eso de creer en Jesús? Vamos a ver. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, nuestros antepasados, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya sabéis la historia, como Dios envió el maná al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, una vez más utiliza esta expresión, que significa que lo que viene a continuación es extremadamente importante. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Evidentemente aquí Jesús no estaba diciendo que el pan del cielo que Moisés les dio pues fuera falso, fuera un pan falso, ¿no? Era un pan literal, era un pan excelente, era un alimento magnífico, sin ninguna duda, que Dios les envió. Por medio de Moisés, por Dios les envió este pan del cielo. Pero este pan, este maná que Dios les envió, no es el verdadero pan del cielo. Era, por así decirlo, como un tipo, ese maná era un tipo, un símbolo de lo que es el verdadero pan que da la vida, el verdadero pan enviado desde el cielo. Y vamos a ver quién es este verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan verdadero que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús.
Jesús lo dijo, porque he descendido del cielo. Lo dijo aquí en este mismo capítulo 6 de Juan. Él es el verdadero pan de vida y que da la vida al mundo. Da la vida al mundo. Jesús nos ha dado la vida, por ejemplo, a nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Nos ha dado la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Esto lo hace Jesús, el verdadero pan que descendió del cielo. Eso no lo hace el maná. Ese pan físico, ese pan en forma de hojuelas que Dios les envió ahí en el desierto al pueblo de Israel, no da la vida eterna. Solamente les podía sustentar alimentándoles de forma terrenal, de forma física, los sustentaba en el desierto para que no murieran de hambre. Pero Jesús es el verdadero pan del cielo que da la vida eterna. Él es el verdadero maná. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y ahora les dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fijaos, la Iglesia Católica Romana, esta iglesia del diablo, esta iglesia satánica, enseña que aquí se está refiriendo a la Eucaristía, a ese trozo de pan, a ese falso Cristo galleta que ellos reparten en sus misas, en sus blasfemas misas, diciendo que es Jesucristo literalmente, con su cuerpo, alma y divinidad, y siempre citan estas palabras de Juan capítulo 6. Pero como podéis ver, Juan capítulo 6 no tiene que ver nada con la última cena que Jesús hizo con sus apóstoles, no tiene que ver nada. Aquí Jesús les dio un discurso sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. ¿Y qué significa comerse a Jesús? Ir a Jesús. Es que lo dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer a Jesús, comerle a Él, al Hijo del Hombre, significa ir a Jesús y creer en Él. Y no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que también nos quita la sed, pero la sed espiritual. La sed por la verdad la sacia el Señor Jesús cuando vamos a Él y creemos en Él. Evidentemente no está hablando de sed física, de la sed literal, cuando tenemos sed y bebemos agua, no. Está hablando en sentido espiritual. Tener hambre y sed de justicia. Jesús es quien sacia el hambre y la sed de justicia que tenemos los seres humanos. Cuando vamos a Él y creemos en Él, creemos quién es Él. El enviado del Padre. El verdadero Mesías de Israel. El enviado del único Dios verdadero. Eso es lo que sacia nuestra sed espiritual y quita nuestra hambre espiritual. Cuando creemos esta gran verdad central del Evangelio. Y sigue diciendo Jesús, verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque lo habían visto a Jesús, en realidad ellos no estaban creyendo en Jesús. Todos esos miles de personas, esa muchedumbre. Sus apóstoles sí, sus apóstoles creían en Él, pero no así esa muchedumbre que le seguían, que le buscaban. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Es el Padre quien nos lleva a Jesús. Vamos a Jesús porque el Padre nos lleva a Jesús. Y cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Él, creemos en Él, Jesús no nos echa fuera, nos acoge, nos recibe. Porque he descendido del cielo, fijaos lo que dijo. Verso 38, ¿por qué he descendido del cielo? Jesús descendió del cielo. Que es la misma expresión, por cierto, que utilizó el apóstol Pablo cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿lo veis? Va a descender a la tierra, va a pisar la tierra cuando venga con gran poder y gloria. Porque dicen millones de falsos cristianos evangelocos, no, Jesús cuando venga con gran poder y gloria, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, no va a descender a la tierra, no va a pisar la tierra, ¿cómo que no? Si son las mismas palabras que utilizó Jesús aquí en Juan 6:38.
he descendido del cielo. Y yo pregunto, ¿Jesús descendió a la tierra? ¿Pisó la tierra cuando vino por primera vez? Por supuesto que sí, él estuvo en la tierra. Descendió del cielo. La misma expresión que utilizó Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo descenderá del cielo, por lo tanto, por supuesto que va a pisar la tierra. Va a descender al lugar de destino, que será la tierra. La iglesia primero va a ser arrebatada, le van a recibir en el aire y desde el aire van a descender todos juntos aquí a la tierra. Esa doctrina evangeloca enseñada por millones de falsos cristianos, de hijos del diablo, de que no, de que Jesús lo que va a hacer cuando venga del cielo es dar media vuelta en el aire y llevarse su iglesia al cielo. Eso es una mentira asquerosa y del diablo, porque él va a descender del cielo y por lo tanto va a pisar, por supuesto, la tierra, va a descender aquí a la tierra, como dijo Jesús aquí en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Y él descendió aquí a la tierra, pisó la tierra, pues va a hacer exactamente lo mismo cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Pues dijo Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo veis? Una vez más, lo dijo bien clarito. Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Dios supremo, del Padre Celestial. Él no es de ninguna manera el Padre Celestial. El Padre Celestial fue quien le envió del cielo a la tierra. Enseñar, por tanto, que Jesús es el Padre Celestial, como enseñan millones de hijos del diablo al servicio de Satanás, estos falsos cristianos de la unicidad, es el falso evangelio más repugnante, más falso y diabólico de toda la historia. Es una espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, de hierba mala, esta cizaña, que serán arrojados al fuego por engañar y mentir a millones y millones de personas con ese falso evangelio. Jesús es el enviado del Padre Celestial, del Dios Supremo. Él no es, por tanto, el Dios Supremo. Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Una vez más lo vuelvo a repetir, el que me envió. Por lo tanto, Jesús, ¿cómo va a ser el Padre Celestial? Si fue el Padre quien le envió a la tierra. Es de auténticos subnormales. Esta iglesia satánica a enseñar que Jesucristo es el Padre Celestial, si fue el Dios Padre quien le envió. Por tanto, no puede ser él el Padre Celestial. Pues esta es la voluntad del que me envió, es decir, del Padre, que de todo lo que me di, todo lo que me dio, o todo lo que me diere, perdón, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todos aquellos que van a Jesús, que vamos a Jesús, no se pueden perder. Es imposible que se condenen. Los verdaderos cristianos no se pueden perder. Aquí lo dice Jesús. No pierda yo nada. Todos los que vamos a Jesús realmente y creemos realmente en sus palabras, este verdadero mensaje de salvación, es imposible que nos podamos perder, que nos podamos condenar. Lo dice Jesús. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero, en el día postrero, en el último día, cuando Jesús venga en gloria. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia es cuando vamos a resucitar. Le vamos a recibir al Señor en el aire, en la atmósfera, y desde ahí le vamos a acompañar en su descenso aquí a la tierra. Él va a pisar a la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Primero le vamos a recibir en el aire y seguidamente todos juntos vamos a descender con él a la tierra, que será el lugar de destino. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por Jesús, enseñado por el apóstol Pablo, y que es todo lo contrario a lo que enseñan millones y millones de falsos pastores y falsos ministros evangelocos, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo que se comienza a enseñar, como sabéis, por primera vez a partir del año 1925 en los Estados Unidos, en el famoso Seminario Teológico Evangeloco de Dallas, en Texas. Ahí se comienza a enseñar esa espantosa doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Lo veis? Lo vuelve a repetir. El que me ha enviado, que es el Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijaos lo que dijo aquí Jesús, todo aquel que vea al Hijo y cree en él. Evidentemente nosotros no hemos visto al Hijo, no hemos visto a Jesús con nuestros ojos. Por lo tanto, aquí la vista a la cual se refiere Jesús es la vista espiritual. Ver a Jesús, todo aquel que ve al Hijo. Nosotros vemos al Hijo en el sentido de que creemos en él,
Dice, tenga vida eterna. Nosotros literalmente, repito, no hemos visto a Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando dice aquí Jesús, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Está hablando aquí de una vista espiritual, simbólica, ¿de acuerdo? No de una vista literal. Pues Él nos va a resucitar en el día último, en el día postrero. Nos va a dar la vida, ¿lo veis? Los muertos no están vivos en ningún lugar. Vamos a volver a vivir cuando Cristo venga y nos resucite en el último día. Es entonces cuando volveremos a vivir. Los muertos no están vivos en ningún lugar, en ningún más allá. Les va a dar la vida cuando los resucite. Así de claro. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces estos judíos, claro, se pusieron a murmurar. ¿Cómo va a ser el pan? El pan verdadero es el que nos dio Moisés, el maná, en el desierto. Entonces empezaron estos judíos, que no creían en Jesús, estos malvados judíos, religiosos, hipócritas religiosos, a murmurar de Jesús, a hablar, pues entre ellos, en contra de Jesús. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, esto es lo que decían los judíos, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Es decir, los judíos sabían perfectamente que el padre biológico de Jesús, su padre humano era José, aquí lo dice, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, eran conocidos. José y María eran conocidos entre los judíos, sabían perfectamente que José era el padre humano de Jesús, tal como enseña el Evangelio, era la creencia. En el siglo I era la creencia también de los discípulos de Jesús, de los verdaderos cristianos, que Jesús era el hijo de José según se creía, esa era la creencia, hasta que fue abandonada por muchos apóstatas de la fe. Después, a partir del siglo IV, cuando vino la gran apostasía, esta creencia verdadera fue abandonada, rechazada por miles y miles de falsos cristianos que comenzaron a enseñar la patraña de que José, el esposo de María, no era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús, cuando resulta que esa era la creencia de los discípulos de Jesús en el siglo I. ¿Cómo pues dice este? Esto lo decían los judíos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Fijaos, nadie puede ir a Jesús si Dios el Padre, el Dios Supremo, no le lleva a Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere. Es el Dios Padre quien nos lleva a Jesús. Y Jesús evidentemente nos recibe. Aquellos que hemos creído verdaderamente en Jesús es porque el Dios Padre nos guió, nos llevó a Jesús. No porque nosotros decidiéramos ir a Jesús, no. Fue porque el Dios Padre, el Dios Supremo, nos llevó a Él. Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿lo veis? Jesús tiene el poder de dar la vida a los muertos, el poder de resucitar a los muertos. Y aquellos que hemos creído en Jesús, verdaderamente en Jesús, en el último día nos va a resucitar, nos va a devolver a la vida. El Jesús en el último día, no 7 años antes del último día, como enseñan millones de falsos cristianos evangelocos, que dicen, no, Jesús nos va a resucitar 7 años antes de que venga el fin. 7 años antes del fin del mundo, del último día. No. Aquí Jesús dice bien clarito que nos va a resucitar en el día postrero, o lo que es lo mismo, en el último día. No 7 años antes del último día. ¿Os dais cuenta cómo hasta el propio Jesús destrozó la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, enseñada por millones de falsos y mentirosos evangelocos? Porque lo que son evangelocos que rechazan completamente la enseñanza de Jesús, como estamos viendo. Jesús nos va a resucitar en el último día, en el día postrero, no 7 años antes del día postrero, del día último.
Escrito está en los profetas, dijo Jesús, verso 45, y serán todos enseñados por Dios. Jesús, recordad que era un Dios. Por eso dice, serán todos enseñados por Dios. Cristo es el maestro por excelencia y Él es quien nos enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos aquellos que hemos escuchado pues al Padre Celestial, sabéis, recordad que el Dios Padre era quien hablaba en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, era el Padre Celestial quien hablaba, pues van a Jesús, vienen a mí, dijo Jesús. Han aprendido del Padre Celestial lo que Él decía por medio de los profetas hebreos y van a Jesús. Esto lo dice Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas hebreos. Él no era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pero sí era el que hablaba por medio de ellos, ¿de acuerdo? Cuando los profetas hebreos decían, así dice Jehová, era el Dios Padre quien hablaba. Pero el que descendía del cielo no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le dio jamás. Quien descendía era el segundo Jehová. Este segundo Jehová que era el mismísimo Señor Jesucristo, en su preexistencia divina. No era el Padre, porque a Dios, al Padre, nadie le dio jamás. Pero sí hablaba por medio de los profetas el Padre Celestial. Y sigue diciendo, no que alguno, fíjate lo que dijo Jesús, no que alguno haya visto al Padre. ¿Os dais cuenta? Jesús dijo bien clarito que nadie jamás vio al Padre Celestial. Es lo mismo que se dice en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, al Padre, nadie le vio visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues aquí lo vuelve a repetir Jesús. Aquí dice Él, no que alguno haya visto al Padre. Es decir, en otras palabras, estaba diciendo que nunca nadie vio al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, el Señor Jehová que bajaba del cielo y era visto por tantos seres humanos, en el Antiguo Testamento, pues lógicamente no era el Padre Celestial. Así de simple. Jesús lo dijo bien claro. Al Dios Padre nadie, ninguno le vio. Sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Efectivamente, Jesús vino del Padre Celestial, fue el Dios Padre quien le envió a la tierra, y Jesús sí, claro que Él veía al Padre, Él siempre estuvo juntamente con el Padre. Como dijo Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo estaba con el Padre, Él veía al Padre Celestial, este Dios Supremo, y Él sí, Él descendió del cielo para darnos a conocer a este Padre Celestial, al Dios no conocido. Vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. Dice Jesús, de cierto os digo, indicando así, ya sabéis que es muy importante lo que dice a continuación. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Pero evidentemente solo la tenemos como promesa de Dios, como sabéis. Porque todavía no la hemos heredado, esa vida eterna. La vamos a heredar en el siglo venidero, dijo Jesús. Lo dijo bien claro, en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, la tenemos, pero cuidado, no la tenemos ya como herencia recibida. No, la tenemos solamente como promesa de Dios. Como dice la Escritura y la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Es una promesa que vamos a recibir en el futuro, pero ya la tenemos como promesa de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él es el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo y da la vida eterna. Mira lo que dijo ahora Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de ese pan, esas hojuelas de pan que Dios les envió en el desierto, pero murieron. No les dio vida eterna el maná, ellos murieron. Hablando de él mismo, de Jesús, este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, para que el que de él come no muera. Está hablando del mismo, de Jesús. Él es el que descendió del cielo y aquel que le come no morirá. Aquí, como cuando dice no morirá, evidentemente no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la segunda muerte. No será destruida, no experimentará la muerte segunda, porque los que creemos en Jesús, por supuesto que morimos.
Que queda clarito, o sea, nosotros morimos. Hemos ido a Jesús, creemos en Él, creemos que Él es el enviado del Padre, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, pero morimos. Entonces, ¿por qué dijo aquí Jesús que Él es el pan que desciende del cielo para que el que come de Él no muera? Pues ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo? Pues evidentemente se está refiriendo a la muerte eterna, a la destrucción eterna. Cuando comemos a Jesús, y ahora vamos a ver qué es eso de comer a Jesús, pues no moriremos, no experimentaremos la muerte segunda. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan vivo, el que da la vida. No era el maná, el maná no era un pan vivo. Eran simplemente hojuelas de un pan hecho por extraterrestres en el cielo y que Dios les envió a los israelitas ahí en el desierto. Eso era el maná, un pan fabricado de forma extraterrestre. Una especie de hojuelas, dice la Biblia, que estaba muy bueno, pero un pan extraterrestre, no era un pan vivo como era Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Una vez más aparece la expresión que descendió del cielo, ¿lo veis? La misma que utilizó Pablo cuando habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Va a descender del cielo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por lo tanto, por supuesto que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Igual que Jesús, cuando descendió del cielo, él por supuesto que pisó la tierra, vivió aquí en la tierra. Que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí cuando habla de vivir para siempre se refiere a que vamos a resucitar y viviremos para siempre. No se refiere ahora, a esta época. Nosotros ya hemos comido a Jesús, creemos en Él, pero no vivimos para siempre. Nosotros morimos, los cristianos verdaderos, claro que morimos, experimentamos la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, cuando dice aquí Jesús, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, ¿qué está queriendo decir? Pues sencillamente que Él nos va a resucitar en el día postrero, como dijo Jesús más atrás, nos va a resucitar y entonces es cuando viviremos para siempre, ya no moriremos jamás. Y el pan que yo daré, fijaos, y aquí atención porque es el versículo principal donde la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica siempre se basa para enseñar la abominable ceremonia de la misa. Es decir, que Jesucristo es literalmente un trozo de pan que se comen por la boca y luego, por supuesto, dicen ellos, se expulsa por el trasero en forma de mierda. Esos dicen, así es lo que enseña esta iglesia satánica, que Jesucristo se come literalmente por la boca y luego se convierte en excremento, en mierda, cuando se expulsa por el retrete. Esa es la espantosa blasfemia, la doctrina de demonios enseñada por los falsos, los millones y millones de falsos cristianos católicos. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo veis? Está hablando de él mismo, de su carne. Comer de esta carne del Hijo del Hombre, vamos a ver lo que es. Si comemos de esta carne del Hijo del Hombre, de este verdadero pan de vida que descendió del cielo, pues vamos a vivir para siempre. Cuando resucitemos, pues vamos a vivir para siempre, ya nunca moriremos. Entonces los judíos contendían entre sí. Fijaos, se comenzaron a contender, a discutir entre ellos mismos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Lo veis? Lo estaban entendiendo de forma literal, exactamente lo mismo que hacen los millones y millones de falsos cristianos católicos que entienden estas palabras de Jesús de forma literal. Ellos enseñan que literalmente Jesucristo es un trozo de galleta de harina. Dicen que esa galleta de harina, la hostia que llaman ellos, la Eucaristía, es literalmente, físicamente, el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Pues así, de esa forma falsa, de esa forma diabólica, es como entendieron estos judíos estas palabras de Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, ellos creían que Jesús les estaba hablando literalmente, que les estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana. Así es como entendieron estos idiotas judíos esas palabras de Jesús. Por eso dijeron, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo pregunto, y pregunto especialmente a todos estos millones de falsos cristianos católicos, miembros de esta religión satánica.
¿Qué pasa? ¿Que aquí Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros bebedores de sangre? O sea, según estos falsos cristianos católicos, Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales y a ser vampiros bebedores de sangre humana. ¿Qué es lo que están enseñando? Porque así es como entienden ellos estas palabras de Jesús. Y vamos a ver ahora lo que significan estas palabras de Jesús. El comer su carne, la carne le dijo del hombre, y beber su sangre. Vamos a ver cuál es el verdadero significado. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Ya estoy viendo más arriba cómo comer la carne de Cristo y beber su sangre significa ir a Jesús, creer en Él. Eso es lo que significa creer que Él es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último, en el día postrero. Y dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida, es la comida verdadera, y mi sangre es verdadera bebida. Todo esto lo estaba diciendo de forma metafórica, de forma simbólica, por supuesto. Solo un subnormal profundo puede creer que Jesús nos estaba dando una lección para ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros bebedores de sangre humana. O sea, solamente un retrasado mental puede entender esas palabras de Jesús de forma literal. Vamos a ver una vez más qué significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fijaos, la importancia de comer la carne del Hijo del Hombre, de Jesús, y beber su sangre. Recordad, esto no tiene que ver absolutamente nada con ninguna cena del Señor, la última cena. Esto no tiene que ver nada con la última cena. La última cena la hizo Jesús con sus discípulos varios años después. Es el discurso del pan de vida, que no tiene que ver nada con la cena del Señor, ni mucho menos con la asquerosa y satánica ceremonia católica de la misa. No tiene que ver nada. Vamos a ver qué significa realmente comer la carne de Cristo y beber su sangre. Dice que en mí permanece, es decir, estamos unidos a Jesús cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Y Jesús está en nosotros. Vamos a ver qué significa esto. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Vamos a ver qué significa comer a Cristo. Refiriéndose a Jesús mismo, al mismo, es el pan que descendió del cielo. Y atención lo que dice ahora Jesús, porque esto destroza completamente la asquerosa doctrina satánica de estos millones de falsos cristianos católicos. Este es el pan que descendió del cielo, ya sabéis que es Jesús, el que descendió del cielo fue Jesús, no una hostia, no una galleta de harina descendió del cielo, ¿no? Quien descendió fue la persona de Jesús. Descendió a la tierra, no una galleta de harina. Aquí Jesús no está hablando de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina por ninguna parte. Está hablando de él mismo. Así que no os dejéis engañar por estos millones y millones de falsos cristianos católicos, por estos curas católicos, esta jerarquía católica, que dicen que aquí Jesús estaba refiriendo a la hostia, a una galleta de harina, esa que reparten en las misas. No, aquí Jesús no está hablando de ninguna hostia de harina, está hablando de él mismo, de él que descendió del cielo. Y ahora dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, o vivirá eternamente. Atención, ¿cómo se come este pan verdadero, este pan de vida que descendió del cielo? ¿Cómo se come? Pues aquí lo dice. No se come como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Qué estaba diciendo? Pues sencillamente que este pan de vida, que es Jesús, no se come por la boca. No es un pan literal que se coma por la boca como los hebreos comieron el maná por la boca en el desierto. Era un maná, un pan físico que se comían por la boca y murieron. Pues aquí lo dice Jesús de forma bien clara e irrefutable. El verdadero pan de vida, que es Jesús, no es un pan que se coma por la boca como vuestros padres comieron el maná. No se come por la boca, con lo cual queda totalmente destruida esta doctrina satánica de que aquí Jesús estaba refiriendo a la hostia que comen los católicos en las misas. Repito, no es un pan literal que se coma por la boca.
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todo este discurso de Jesús del pan de vida lo pronunció Jesús en una sinagoga, ahí en Galilea, en Capernaum. Seguimos, verso 60. Al oír este discurso, estas palabras de Jesús del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿sí?, de este discurso de Jesús, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿a dónde estaba primero Jesús? En el cielo, él estaba con el Padre. Si les sorprendía esas palabras de Jesús, más les sorprenderían todavía si ellos vieran a Jesús, al Hijo del Hombre, subir al cielo a donde estaba primero. Y mira lo que dijo ahora Jesús en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu, esta fuerza activa de Dios, es lo que nos da la vida. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu. Es lo que nos da la vida. Es esta energía que nos da la vida. Igual ocurre con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, las palabras sobre el pan de vida que Jesús les ha hablado en este discurso, son espíritu y son vida, eran palabras espirituales. No se estaba dando ninguna lección de canibalismo y de vampirismo, de bebedores de sangre. Son palabras espirituales que dan vida eterna. Pero hay algunos de vosotros que no creen, algunos de esos judíos que estaban escuchando este discurso, pues no creían en Jesús. Entendieron mal este discurso de Jesús, creyendo los pobres idiotas que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Entendieron esas palabras de forma literal, exactamente igual que hacen millones de falsos cristianos católicos, que las entienden de forma literal, que literalmente Jesús es una galleta de harina que se come por la boca. Pues exactamente lo mismo ocurría con estos judíos, no creían en él. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Conocía a cada ser humano y sabía perfectamente quién eran realmente los que le seguían, los que creían en él, y quiénes eran los que le iban a traicionar. Él ya lo sabía de antemano. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez más lo vuelvo a repetir. Para ir a Jesús, primero es el Padre Celestial quien nos escoge y nos lleva a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Evidentemente eran falsos discípulos de Jesús, eran traidores. Ya después de escuchar este discurso del pan de vida, pues ya no volvieron con Jesús. O sea, ya dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, se apartaron de Jesús. Se apartaron de él, ya no andaban con él. Al escuchar este discurso sobre el pan de vida, cuando dijo Jesús: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, las entendieron de forma literal y por eso se apartaron de Jesús. Exactamente lo mismo que hacen millones de falsos cristianos católicos que se han apartado completamente de Jesús, entendiendo estas palabras de forma literal. A estos judíos les ocurrió exactamente lo mismo. Dejaron de seguir a Jesús por entender estas palabras de comer su carne y beber su sangre de forma literal. Exactamente lo mismo que han hecho los católogos. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus apóstoles. Atención a esto ahora porque es extremadamente importante. Vamos a ver cómo los apóstoles entendieron estas palabras, este discurso de Jesús sobre el pan de vida, sobre comer su carne y beber su sangre. Vamos a ver cómo las entendieron. Les pregunta Jesús: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro. Simón Pedro, recordad, era el líder de los apóstoles. Era, por así decirlo, el representante de los apóstoles, el que tenía la voz cantante. Él siempre hablaba en nombre de los apóstoles. Pues bueno, Simón Pedro respondió. Mira lo que le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Y atención al verso 69 porque es el verso más importante de todo este capítulo 6 de Juan. Y nosotros, es decir, los apóstoles, nosotros, cuando dice aquí nosotros se refiere a los apóstoles. Él hablaba en nombre de los apóstoles. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo tenemos. Así es como Pedro y el resto de los apóstoles entendieron este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Así es como ellos entendieron el hecho de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa sencillamente creer, conocer, mejor dicho, conocer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el enviado del Dios Padre. El enviado del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo. Comer su carne y beber su sangre no significa comerse una galleta de harina en una blasfema ceremonia católica de la misa. Significa sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David y el Hijo del Dios viviente. Eso es comer su carne y beber su sangre. Así de sencillo. Así es como lo entendió el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles. Así es como lo entendieron todos los apóstoles de Jesús, este discurso de Jesús. Verso 70, Jesús le respondió, esto es lo que Jesús le responde a los apóstoles: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es enemigo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, Jesús es quien nos escogió a nosotros no hemos sido los que hemos escogido a Jesús. Él es el quien nos escoge a nosotros y entre ese grupo de los 12 apóstoles de Jesús pues había uno que era diablo, que era enemigo. Diablo significa el adversario, el enemigo. Y se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Él sabía perfectamente que Judas Iscariote era quien le iba a entregar, uno de los que estaban entre el grupo de los 12. Pues hasta aquí este tremendo estudio del discurso sobre el pan de vida de Juan capítulo 6. Como podéis ver, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor, ni mucho menos con la ceremonia satánica y repugnante de la misa católica. Sencillamente es un discurso sobre el pan de vida, basado en el pan que Dios les envió a los hebreos en el desierto, el maná, como Jesús dijo que Él es el verdadero pan de vida, que descendió del cielo y que Él da la vida al mundo. ¿Cómo debemos de comer de este pan? No como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron, es decir, no es un pan que se coma por la boca, sino que sencillamente comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa tal como lo entendieron los apóstoles de Jesús. Significa creer, como dice el verso 69, creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Padre Celestial. No como dicen los falsos cristianos unicitarios. Ellos creen que Jesús es el mismo Dios viviente, es el mismísimo Dios Padre. No. Aquí lo dice bien claro, creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es otro, el enviado por el Dios viviente, el Mesías de Israel, el Hijo del Dios Padre. No el Dios Padre, como enseñan millones de falsos cristianos al servicio de Satanás, que son estos unicitarios. Esta es la correcta y verdadera interpretación del discurso sobre el pan de vida dado por Jesús, aquí en Juan capítulo 6. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna hostia de harina, ninguna galleta de harina, sino con el mismísimo Jesús. Cuando vamos a Él, creemos en Él. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. O sea, es increíble cómo Satanás ha conseguido engañar a millones de catolocos para hacerles creer que Jesús nos estaba dando unas clases de canibalismo y de vampirismo, de comer carne humana y beber sangre humana. Eso es lo que tienen estos pobres descerebrados, estos imbéciles, sean los falsos cristianos, catolocos, son ellos los que han pervertido esas palabras de Jesús. Y lo dicen, enseñan que Jesús nos enseñó a ser caníbales y vampiros.
así de sencillo, y se quedan tan panchos, para que veáis hasta qué grado de subnormalidad han caído estos hijos del diablo. Cuando Pedro fue bien claro, el apóstol Pedro lo entendió perfectamente ese discurso de Jesús. Pedro y el resto de los apóstoles. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Así de sencillo. Es que es tan sencillo de entender ese discurso de Jesús sobre el pan de vida que es realmente alucinante, es increíble como el diablo ha conseguido engañar a los católogos, a estos falsos cristianos, hijos de la gran ramera de Roma, para pervertir esas palabras de Jesús y para creer que ahí Jesús nos estaba enseñando a comer literalmente su carne y a beber literalmente su sangre. Cuando el significado lo dijo el mismísimo apóstol Pedro, ahí en Juan capítulo 6, verso 69. Y respecto a la pregunta que me ha hecho el otro hermano, que si es lo mismo lo que habló el apóstol Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11, que si está relacionado con el discurso de Jesús sobre el pan de vida, en Juan capítulo 6, pues no tiene que ver absolutamente nada. En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo habló de la cena del Señor, cómo había de comerse la cena del Señor, cuál era el problema que tenía la iglesia de Corinto cuando se reunían para comer juntos, porque la cena del Señor, recordad que era una comida juntos entre hermanos, hacían una comida juntos y luego hacían el rito del pan y del vino, recordando la muerte del Señor, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Repito, este pasaje de 1 Corintios no tiene que ver absolutamente nada con el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6. Esto es lo que ha hecho precisamente la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. Mezcló el discurso de Jesús sobre el pan de vida, lo mezcló con la cena del Señor. Cuando no tiene que ver nada una cosa con la otra. El discurso de Jesús en Juan capítulo 6 lo dio mucho tiempo antes de tomar Jesús la última cena con sus apóstoles. No tiene que ver nada. Ya hemos estado viendo, ya lo expliqué en el comentario, lo ha explicado también muy bien el hermano Henry, que ahí Jesús pues se estaba refiriendo pues al maná. También pues lo que hizo Jesús de dar de comer, convertir 2 panes en multitud de panes, multiplicó los panes y los peces, 5 panes y 2 peces, y eso le sirvió para dar el discurso sobre el pan de vida, que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, dijo Jesús, y significa de forma simbólica ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendieron los 12 apóstoles. Así lo dijo Pedro en Juan capítulo 6. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer al Hijo del Hombre. Y repito, no tiene que ver nada con la cena del Señor, de la cual habló Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11. Y así es como termina el capítulo 6, que habla de este tremendo discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y ya sabéis lo que significa comer. Ya se ha explicado bien clarito en esta escuela, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. No es algo literal, significa sencillamente ir a Jesús, creer en Él, es decir, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendieron los apóstoles de Jesús, como leemos en el verso 69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. No tiene que ver absolutamente nada con la última cena. La última cena vino varios años después y este es un discurso que dio Jesús en base pues a ese milagro que hizo de multiplicar los panes y los peces. Pues habló entonces, eso le sirvió para dar este discurso sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo, el pan vivo que ha descendido del cielo, que es Jesús. Y lo comparó pues con el maná también que Dios dio a Israel en el desierto. Ese no era el verdadero pan vivo, el pan de vida, porque los israelitas murieron
Jesús fue bien claro. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sí, no es un pan literal que se coma por la boca. Esto destroza, por supuesto, la tremenda y espantosa doctrina de demonios enseñada por la Iglesia del Diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica. Sabéis que toman esas palabras de Jesús de forma literal y por eso enseñan esa monstruosidad, esa abominación y esa hechicería de que Jesús es convertido en cada misa literalmente en la galleta de harina, vamos, que levanta el cura, es convertida literalmente en el cuerpo de Cristo, su cuerpo, alma y divinidad, y el vino que hay en la copa dice que se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, al comer ese pan literal por la boca, pues dicen ellos que se están comiendo al mismísimo Jesucristo. Luego, evidentemente, como dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, toda comida que entra por la boca va a parar al vientre. ¿Y del vientre a dónde? A la letrina, al retrete, dijo Jesús. Es decir, según estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos catolocos, Jesucristo, cuando se lo comen por la boca, se convierte en mierda, en excremento, que es el pulsado al retrete. Esa es la abominación, la tremenda hechicería y la repugnante idolatría que practican millones de falsos cristianos católicos, porque adoran además a este falso Cristo galleta. Lo adoran, se postran ante él de rodillas para adorarlo. Y como ya hemos demostrado en esta escuela, eso no tiene que ver absolutamente nada con el discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Ya sabemos, a Jesús se le come sencillamente cuando vamos a él y creemos que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, como se ha explicado de forma irrefutable. Así que, por tanto, doy por terminado este estudio, esta escuela de Juan capítulo 6, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.